Seis años de trabajo, 6 años de logros, 6 años difundiendo inocuidad en México y América Latina. Bienvenidos a su programa Bases de Inocuo TV. Les saluda Tomás Ornelas, conductor de este programa. El día de hoy continuamos con nuestra quinta entrevista en el ciclo de esquemas de certificación. Y hoy precisamente vamos a hablar del esquema de certificación IFC. Pero antes de iniciar, permítame invitarlo a que pase a formar parte de la comunidad Inocuo. Para esto le pido que accese a nuestro sitio web www.inocuo.tv, en donde le pedimos que se registre. Al registrarse va a obtener 3 beneficios. El primero de ellos es que va a recibir la programación de su programa Bases de Inocuo TV y por adelantado y vía correo electrónico. El segundo es que usted va a tener acceso los 365 días del año a la videoteca de Inocuo TV, que se compone de más de 600 entrevistas. Y el tercero, que nos interesa mucho, es que usted va a tener una participación activa en la transmisión de nuestros programas en vivo. A través de la ventana de chat que aparece en la parte baja de su computadora, a través de esa ventana usted podrá enviar sus preguntas o sus comentarios que con gusto compartiremos con nuestro invitado o con la audiencia. Otra forma de participar activamente es a través de Facebook, desde donde esperamos sus preguntas. Bueno, y como le decía, el programa del día de hoy nos invita a que continuemos conociendo de los esquemas de certificación, y para eso hemos invitado precisamente a la ingeniera en alimentos, Daniela Poblete, quien viene desde Chile a compartir con nosotros sus conocimientos. Ella es coordinadora para Latinoamérica de IFC. Bienvenida a Guadalajara y bienvenida a tu programa Bases de Inocuo TV. Muchas gracias, Tomás. Es un honor estar hoy aquí y también un honor estar en Guadalajara. Bueno, nos da mucho gusto tenerte, es una gran oportunidad para nosotros, y pues comenzamos con nuestra primera pregunta. Queremos saber cuál es el origen, cuándo se inició IFS. Ok, IFS es una entidad alemana, es una organización sin fines de lucro, está liderada por la Asociación de Supermercados de Alemania, participa en otros países. Hoy en día se integró España, pero también lo estaba con anticipación Italia, Francia, por nombrar solamente algunos, y lo que hacen ellos es desarrollar estándares para poder desarrollar las empresas con objeto de tener al final del día alimentos seguros para todos los consumidores. La mayoría de los estándares que tiene IFS abarcan toda la cadena de distribución, salvo el campo. El campo se lo dejan a Global Gap, que ellos son especialistas, y IFS respalda absolutamente lo que hace Global Gap hoy en día en campos, que también viene de Alemania, por supuesto. ¿Y cuáles son esas familias de estándares que vamos a encontrar en IFS? Tiene distintos alcances. Por ejemplo, está IFS Food, que es especialista para la industria de alimentos, ¿sí? Son requisitos para desarrollar a la industria de alimentos enfocados en la inocuidad, en la calidad y en la legalidad, con enfoque hacia el cliente, con enfoque hacia el desarrollo de productos inocuos, seguros para los consumidores, pero además con el desarrollo de la sustentabilidad del negocio en el tiempo. Luego tenemos IFS Store, ¿cierto?, que es para las empresas mayoristas, que distribuyen alimentos. Tenemos IFS Logística, que es lo que está pegando fuerte hoy en día, porque es, yo produzco, mi producción va a un centro de distribución. IFS Logística es para esos centros de distribución. Cómo manejan los alimentos en el centro de distribución, lo que deberían considerar para que el alimento, independiente si es perecedero o no perecedero, llegue al anaquel de venta del supermercado o llegue a la casa del consumidor en buenas condiciones. No saco nada yo como productor de alimentos en tener todos los resguardos si no lo cuidan en el centro de distribución o en el transporte, que tiene que ver, por ejemplo, con los camiones que son refrigerados, que conserven sus cadenas de frío. Así es.
O ni siquiera, porque puede ser que a lo mejor el alimento no necesite frío, pero sí necesita cuidados particulares como por ejemplo para impedir un sabotaje, para que no cambien el producto, para que si yo digo que mando 20 cajas, lleguen las 20 cajas en buenas condiciones, a eso se refiere. También tenemos otras como por ejemplo el IFS Food, pero con United Fresh, que ese IFS está pensado para las empresas que son de packing de frutas y verduras, sin considerar un procesamiento posterior, es decir, sin picar, sin lavar, etc. Entonces, esa norma en específico es interesante porque lo que hace es reunir más o menos un 60% de lo que pide IFS Food en general, pero además con las políticas de United Fresh. Por lo tanto, tú al certificarte en ese estándar con ese scope, además cumple con los requisitos de Estados Unidos. Por lo tanto, no solamente pensamos en el mercado local o en el mercado de Europa, sino que también en el vecino, que tenemos más cerca. Tenemos otros, por ejemplo, como IFS Pack Secure. No saco nada yo como productor de alimentos con cuidar mi producto, mi proceso, que mi gente se lave las manos, que la planta esté impecable, si me llega un film en condiciones no aptas. Si me llega un film que está impreso con tintas con plomo, si me llega una botella, por ejemplo, que adentro tiene pedazos de vidrio, porque todo el esfuerzo que hago yo como industria se pierde. Por lo tanto, ese es otro alcance, material de empaque, por nombrar algunos. También tiene otros que no son de la cadena de alimentos, como por ejemplo el tema de para cuidado cuidado personal, cremas, cosméticos, que hoy en día está tomando importancia por el uso de los parabenos. Sí, es algo que aplicamos directo en la cara. Sí, sí, sí. Y no solamente nosotras que nos maquillamos y todo eso, tenemos que pensar que esos mismos productos se los pasamos a nuestros hijos. Que la los crema, bloqueadores. no, la crema para los bebés, que el champú para bebés, desodorantes que van directo y podrían llegar a ser tan nocivos como comer algo directamente que venga contaminado. Bueno, le comento a Daniela y a nuestro auditorio que tenemos precisamente en Inocuo TV una entrevista con el doctor Antonio de León en donde nos habla de este importante tema. Pero regresando con Daniela, ahora le pregunto, si nos concentramos en IFS Food específicamente, perfecto. ¿Nos puede decir quiénes deben de acreditarse en esta norma? Todas las empresas que produzcan o envasen alimentos, todas aquellas que tienen un proceso en donde intervienen en el alimento para convertirlo en otro o le dan un proceso posterior, como por ejemplo, si yo soy un packing de frutas, si yo picara la fruta y el envaso, ya ellos serían IFS Food. ¿Sí? Las envasadoras, que pareciera ser un proceso tan simple, porque en la misma envasadora yo voy a envasar granos, voy a envasar cereal, voy a envasar azúcar, pero esa envasadora tiene que tomar riesgos tanto del material de empaque, riesgos de la instalación, cómo me afecta a mí o con qué se podría contaminar, etc. Son ejemplos de industrias en donde nosotros podríamos aplicar IFS Food. ¿Y cuáles son los beneficios que van a obtener estas empresas al acreditarse ante IFS? Lo primero es obtener una certificación reconocida a nivel internacional, a nivel mundial, ¿sí? IFS, en los alcances que tiene, está también reconocida por GFSI, que es la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria. Ahora, lo importante de esto es que como tiene la misma característica del estándar, tanto para IFS Food, para IFS Pack, en cuanto a la estructura, a la gente le resulta más amable poder comprender la información. Ahora, además de obtener el certificado, que es lo que en realidad la empresa quiere como el premio, ¿no? Me esforcé, desarrollé, etcétera, yo quiero mi premio. Como objetivo, sí. Así es. Abre un montón de mercados en Europa, ¿sí? Y además abre un mercado también importante en Latinoamérica, porque los países que ya están más desarrollados en temas de seguridad alimentaria hoy en día están exigiendo a sus proveedores que estén certificados en alguna norma GFSI. Y por otra parte, IFS entrega herramientas gratuitas conjuntas con el certificado cuando las empresas no están asociadas a un programa de desarrollo, porque eso tiene otros beneficios adicionales, pero obtienen de forma gratuita el software Audit Express para que la empresa pueda gestionar sus propias auditorías internas, lo cual es maravilloso para evitar uno estar haciendo las auditorías, ¿cierto? Generando un programa, un reporte, ya el software
invita a hacer todo eso, a llevar las estadísticas, el control, cómo me ha ido, en qué capítulos estoy más deficiente, en dónde debo invertir más, en dónde debo poner mis esfuerzos como empresa. Tocaste un tema muy interesante, que me da IFS, sin costo alguno. Veo que hay otros instrumentos más, como el conjunto de normas. ¿Qué nos puedes decir del conjunto de elementos sin costo que podemos adquirir? Para mí es importante mencionarlo porque, como mencionaba también en un inicio, nosotros somos una organización sin fines de lucro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Hoy en día tú te metes a la página de IFS, accesas y puedes descargar todas las normas de manera gratuita. Todas. Lo que es muy bueno, por ejemplo, para las universidades, para que puedan adquirir información, ampliar sus alcances, porque en general solamente nos enfocamos en el ámbito de los alimentos, pero viene con fuerza el material de empaque. Te lo pongo como referencia, porque por ejemplo acá en Jalisco también son fuertes en frutas y verduras. Así es. Y ustedes ocupan mucho la caja de cartón. Y empresas tan importantes como International Paper sí están desarrollando y se están certificando en IFS, pero en el alcance de packaging, en IFS Pack Secure. Entonces, depende de cómo entre en la empresa y de lo que quiera, son las herramientas que IFS le va a proporcionar de forma gratuita. Sí o sí el software va para todos, pero además IFS, la parte de alimentos, entendiendo las necesidades que hoy existen en América Latina, ha desarrollado el IFS Global Market Food, que es un programa de desarrollo que tiene su estándar, que es a 3 años, en donde tú además bajas una guía de qué significa cada requisito, por qué lo vas a implementar, cuál es el objetivo, que es la guía para implementar. Además, tienes acceso al compendio. El compendio es un manual que explica el fundamento de cada concepto importante. ¿Por qué yo como empresa debo tener trazabilidad? Oye, no es solamente porque me lo pide el cliente o me lo pide la ley. Es que si algún día llegas a tener un problema, la trazabilidad va a definir cuánto es lo que tienes que retirar del mercado, por ejemplo. Va a delimitar el problema. Y va a delimitar, porque si no te toca sacar todo y lo más probable es que tu empresa termine quebrando porque no va a dar abasto. ¿Sí? Entonces, el tema de las auditorías internas, todas las normas lo tienen como requisito, pero ¿para qué es? ¿Cómo a mí como gerente de una empresa me sirve una auditoría interna? A mí como gerente no me sirve que me pasen un reporte una vez al año que me diga tantos requisitos, tantos cumplen, tantos no. Es una herramienta. Y lo que te enseña ese manual es a verlo como herramienta de un poco más allá de decir, ok, de todo mi proceso, ¿cuál es el que tiene más desviaciones? Como negocio, para la inocuidad, para la calidad, para la rentabilidad, porque genero más merma, por lo que sea. Ok, entonces ahí yo centro mis esfuerzos y ahí hago auditoría las veces que yo determine que es necesario para mejorar ese proceso. De tal manera que la auditoría interna es mi mapa como gerente para poder decir, sí funciona, hay que meter recursos, acá estamos bien, entonces eso puede esperar, me dedico acá. ¿Sí? Enseña a ver a las empresas de verdad los temas que son importantes para la calidad y para la inocuidad, no como un requisito, sino como cómo es de práctico aplicarlo para mí en mi negocio. Entonces el compendio es otra herramienta gratuita. Ahora, dentro del programa de IFS Global Market, dependiendo, si el proveedor decide tomar la iniciativa solo, lo puede hacer. Por eso nosotros hoy en día acá en México tenemos calificados. Hicimos un programa para desarrollar consultores, para desarrollar evaluadores y desarrollar entrenadores para que puedan ayudar a las empresas a comprender mejor estos requisitos, independiente de que todo el material ya está disponible para las empresas. Cuando lo requieran, basta con que diga, yo quiero Global Market, perfecto, te ayudamos, te apoyamos y además tenemos gente preparada con la que tú puedes contar si quieres optar por esa alternativa, pero también podrías hacerlo solo si quisieras. Daniela, si nos puedes hablar ahora del estándar Food, IFS Food, ¿de qué elementos se compone? ¿Cuántos capítulos vamos a encontrar ahí y en qué consiste cada capítulo? Ok, lo primero es señalar que IFS es una norma basada en el riesgo. En todo el alcance, pero nos vamos a centrar en IFS Food en particular.
En IFS Food también yo debo considerar el riesgo. Por lo tanto, la implementación de mi sistema como empresario puede ser totalmente distinta a la de otra empresa, porque yo tengo gente distinta, infraestructura distinta, máquinas distintas, procesos distintos, flujos distintos. Por lo tanto, cada capítulo vas a encontrar que considera el riesgo como factor principal para implementar. Luego, la norma consta de 6 capítulos. 6 capítulos, sí. El primero es revisión por la gerencia o está enfocado a la alta gerencia. ¿Y qué es lo que se espera? De fondo, que cuando yo hablo de política, no hablo de la política documentada, que es la que está pegada en la pared, ¿cierto? Que prepara la persona de calidad sola y le dice al gerente, apruébemela por favor. No, esto habla de una política integral en donde se incorporan los objetivos de calidad, de legalidad, de medio ambiente, de seguridad, todo en uno, y eso es tu política, con objetivos reales, medibles, no solo una declaración de intención de lo que me gustaría o quiero hacer, sino que con un norte claro de hacia dónde voy a llegar, ¿sí? ¿Y por qué, por ejemplo, IFS Food toca temas de sustentabilidad? ¿Por qué IFS Food en ese capítulo, que es lo que me preguntan los gerentes? Sí. ¿Y tú por qué, si eres de alimento, tocas temas, por ejemplo, de ética y de personal? Bueno, porque en el fondo IFS Food es un alcance del alimento, ¿sí? El alcance es en alimentos, pero lo que busca la norma es, aparte de que hagas alimentos seguros, es prevenir que tu negocio se caiga mañana. Y si tú trabajas con niños hoy, no importa que hagas alimentos inocuos, el mercado te va a castigar, la ley te va a castigar y tu empresa va a cerrar. Si tú no te preocupas de trabajar en un medio y te preocupas de tus vecinos, de quien tienes al lado, y resulta que instalas una faenadora de cerdo al lado de una comunidad, ten por seguro que no van a parar las movilizaciones, que te van a parar la planta, que vas a tener huelga, etc. ¿Y qué significa eso? Que si tú no lo visualizas hoy, significa que mañana vas a tener que cerrar esa localidad y dejas a gente sin empleo. Otra cosa importante que ve el capítulo de responsabilidad por la alta gerencia es, señor, usted es el gerente, entonces debe hacerse responsable. Yo no le pido que usted se sienta a revisar punto por punto de la norma. Yo lo que le pido es entender de qué se trata, cuál es el apoyo que necesita su gente para poder desarrollar esto y la toma de conciencia. El énfasis es en la toma de conciencia. ¿Y en qué sentido? No me sirve, que es lo que pasa en la mayoría de las empresas, y te lo cuento por la experiencia ya que tengo en implementación, en auditoría, etcétera, es el sistema es de calidad y producción produce. Pues no. El sistema es de todos. El sistema, todos debemos estar conscientes, y usted, señor gerente, es el que debe hacer conciencia en que el sistema es de todos. Yo no produzco solo con inocuidad, solo con calidad. El operario que está en la línea debe estar consciente de que él es responsable de la legalidad de ese producto, de la calidad de ese producto y de la inocuidad de ese producto, además de lo que yo como empresa quiero, que es la productividad. Aquí no podemos ver las cosas separadas. Entonces, cuando hablamos de toma de conciencia, es eso, que todas las personas sean responsables, de que como negocio somos responsables de todos los aspectos. Eso incluye calidad, legalidad e inocuidad, aparte de la productividad, aparte del control de pérdidas, porque somos una empresa de alimentos, no hacemos zapatos, ¿sí? Y en ese sentido, ¿por qué somos tan responsables? Porque eso mismo que hoy día usted, señor, está preparando en su empresa, es lo que comen sus hijos, es lo que come su esposa, es lo que come su mamá, ¿cierto? Por lo tanto, todos nosotros queremos dormir con la garantía de que estamos consumiendo alimentos seguros, que es la finalidad última de todos los esquemas, poder producir alimentos seguros en todas partes, y que si yo, como aquí, en Europa, en Chile, en Brasil, tenga la misma tranquilidad de cuando voy a comprar al supermercado un alimento, me lo pueda comer, además de a gusto, porque es rico, ¿cierto? Me lo pueda comer con toda tranquilidad, con toda confianza, ¿sí? De eso habla el capítulo de la responsabilidad gerencial, de hacer consciente a la empresa que esto no es apartado, que esto no es calidad, que cuando nosotros hablamos de una auditoría interna o una revisión gerencial es algo consentido, que involucra todo lo importante que es para mí como organización. Y eso debe incorporar todos los aspectos que ya mencioné, calidad, legalidad, inocuidad,
porque si yo no me preocupo de eso, igual voy a tener un problema después. Legal, porque me van a cerrar, por sanidad, por reclamos de clientes, voy a perder negocio, voy a perder a mis clientes, por tanto a mis consumidores, mi marca se decae, etc. Y también, por supuesto, habla de la disponibilidad de los recursos, que es una de las formas de hacer ver además el compromiso de la alta gerencia. Ahora, cuando nosotros hablamos de los recursos, todos los gerentes se preocupan, voy a tener que cambiar la planta, voy a tener que invertir un montón de dinero. No, ¿cuánto me va a salir esto? ¿Cierto? Así es, así es. Y es la preocupación de todos. Pues bien, lo que yo deba invertir va a depender del riesgo que yo tenga. No todas las empresas deben invertir lo mismo. No todas las empresas van a tener que hacer los mismos cambios, porque va a depender del tipo de producto, insisto, del tipo de proceso, del tipo de infraestructura, hasta de la gente. Y te pongo un ejemplo. No es lo mismo el tipo de inversión en capacitación o en formación del personal que yo voy a hacer cuando trabajo con gente que es analfabeta, que cuando trabajo con gente que ya está calificada. ¿Y yo voy a despedir a mis operarios analfabetos? De ninguna manera. Por supuesto que no, porque a lo mejor son los mejores. ¿Y sabes Sí. por qué te doy ese ejemplo? Porque en el campo, por lo menos en Chile pasa así, mucha población es analfabeta en el campo y trabaja en packing, en nueces, por ejemplo. Las señoras son las mejores en sacar la cáscara de la nuez a mano, una a una. Pero hay un porcentaje importante que es analfabeto. No le voy a pagar yo a una persona para que le venga a enseñar algo, para que le pase un instructivo. Yo me tengo que sentar con esa persona, o alguien más preparado se tiene que sentar con esa persona y mostrarle fotos. Por lo tanto, el enfoque va a depender, y lo que yo tenga que hacer va a depender de cuál es la condición hoy de mi empresa. La situación que estoy viviendo. Y de dónde estoy, quién soy, porque a lo mejor yo puedo ser una empresa láctea y soy totalmente diferente a mi vecino que es la empresa láctea. Y ese grado de entendimiento es lo que nosotros en el fondo le enseñamos a la alta dirección. Cuando me dice de recursos, depende, capaz que no necesites nada. Capaz que hoy con lo que ya tienes sea suficiente. Y tu responsabilidad y tus recursos vayan por otra cosa. Vayan por hacer consciente a la gente de que está haciendo alimentos. Vayan a hacer consciente a la gente de que en verdad ellos son responsables no solo de producir, sino que de producir alimentos con lo que se espera el consumidor, con lo que espera la persona que está en la casa ocupando ese alimento. Daniela, una vez que hemos logrado que tome su responsabilidad la gerencia, ¿cuál es el segundo capítulo? HACCP. HACCP bajo códex, pero incluso más desglosado, más detallado. Porque parte por pedir que el equipo HACCP, que es bajo códex, que es el que todos conocemos, ¿sí? Esté capacitado. Y si no cuenta con el expertise técnico, la norma te dice, ok, trae un experto. Lo que sí, en tu equipo debe haber personal operativo. Eso es una exigencia, porque nadie sabe mejor lo que pasa en el proceso que el que trabaja en el proceso. Yo como gerente de área, ¿cuántas veces voy a pasar por la planta? Sí. Aprovechando tu presencia, descríbenos quiénes deben de integrar el equipo HACCP. Va a depender del tamaño de la empresa, pero en general están las jefaturas de calidad, mantenimiento. No olviden a mantenimiento, porque mantenimiento, ahí está otro tema de responsabilidad gerencial. Si yo no sensibilizo al de mantenimiento, que él es clave, no solamente en el funcionamiento por productividad, sino que si hace una mala arreglo, puede caer un perno o algo y al final igual vamos a tener problemas todos. Mantenimiento debe estar. La persona que se encarga de la infraestructura o los equipos de aseo. Finanzas, específicamente la persona que compra. Y todos me van a decir, ¿y por qué el que compra? Porque es la puerta de entrada de mis materias primas. Si esa persona no tiene sensibilidad de lo importante que es para nosotros como organización, comprar las materias primas con ciertas características de calidad, ¿qué es lo primero que va a hacer? Se va a ir por precio. Y no siempre el precio tiene que ver con las características que yo como planta necesito. Ni siquiera hablemos de la inocuidad. Y con el negocio. Por funcionalidad. Sí. Oye, mira, encontré este film más barato, sí, pero tiene 2 micras menos de lo que yo necesito, no me funciona en la envasadora. Chute, ¿por qué no me dijiste antes? Bueno, porque no está integrado en el sistema. Y es porque
Ahí viene la visión del nuevo gerencial. Estos no son departamentos separados, somos un equipo y todos trabajamos alineados a lo mismo. Lo que impacta en calidad va a impactar en productividad y en inocuidad también, de alguna manera. Entonces, las personas de compras y recursos humanos también que se sienten separados. No, pero es clave. Perdóname que me emocione, sí, pero la verdad es que es un tema que, como ves, realmente me apasiona. Me apasiona porque lo he visto en empresas chiquitísimas y en empresas enormes. Y los problemas en general son los mismos. Recursos humanos. No entienden la importancia de lo que tiene que ver con la inocuidad. ¿Qué pasa? Abren la licitación o llaman a una persona para capacitar y compran capacitaciones, pero no la compran de acuerdo a las necesidades de la empresa. Entonces, si no entienden de qué estamos hablando, ni lo que realmente necesitamos, ni por qué la importancia, resulta que traen un consultor o un entrenador de carnes y resulta que mi empresa es de granos. No me sirve, no me sirve. O en realidad, por ejemplo, si tengo que capacitar al personal operativo, entonces van y licitan y compran una capacitación de buenas prácticas, pero era para con perfil de jefatura y no de operario. Sí. ¿Y qué pasa con el operario? Peor, porque se frustra. Yo no entiendo nada, no sé qué me están hablando. Ponen una persona con un entrenador que parece que él estuviera hablando en chino mandarín. Entonces, ese grado de sensibilidad lo logra formando parte del equipo. Tiene que estar recursos humanos sí o sí. Quizás no en el análisis en profundidad, quizás no en el estudio técnico, pero sí en entender los peligros, sí en que entienda la definición del plan HACCP, sí en que entienda la importancia de cumplir lo de antes, los prerequisitos, sí en que entienda la importancia de que un operador que no está calificado desde cuando parte la contratación es un riesgo para mi empresa, porque eso es lo otro. Sí, capacitación, te pasan el programa, te muestran el programa y ahí uno viene a preguntar, ¿y la inducción? No, es que sí le dijimos aquí que firmara, que el contrato, y bueno, y aquí está su ficha de seguridad y ya. ¿Y la inducción en la producción? Cuando declaraste que no lo ibas a poner a trabajar sin la inducción. Claro, o le haces una inducción general y no adecuada al puesto de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no visualizamos eso, tenemos un operario que necesito que tenga una alta calificación que aprende de su compañero. Y el compañero no está designado para eso, pero aprende igual. El tema es que no tan solo aprende lo bueno, sino que aprende todas las mañas, las malas costumbres, y eso me sirve realmente a mí como empresa. ¿Será realmente bueno para mí? ¿O yo quiero ir a más? Y quiero ir mejorando mis procesos, y quiero ir mejorando eficiencia y productividad. Si lo hacemos así, ten por seguro que no. Entonces, ahí también, en términos de recursos humanos, viene el levantamiento de las necesidades, que yo como organización, muy particular, porque cada organización es como las personas, todos necesitamos cosas distintas, nos gustan cosas distintas, y además tenemos formas de aprender distintas. Por lo tanto, parte recursos humanos con definir los cargos, qué es lo que necesitamos para funcionar. Y luego veo lo que tengo, porque no voy a despedir a los que no cumplen, sino a que los tengo que llevar. Y luego los que vienen de nuevo, los que vienen nuevitos, ¿qué les debo enseñar? No es lo mismo un operario que va a cerrar cajas que un operario que va a hacer un proceso específico, muy fino como filetear pescado de manera manual. Necesita otro grado de sensibilidad, características, incluso hasta sensoriales específicas definidas. Bueno, eso es parte de recursos humanos, de preguntarme a mí como jefe. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesito? Oye, ¿necesitas que le haga prueba visual? Porque va a ser una persona que va a seleccionar con las manos. ¿Necesitas que le haga una prueba física en altura? Porque resulta que va a subir el silo y el silo de nosotros se sube de manera particular. ¿Necesitas a lo mejor una condición específica de salud? Cajas, sí. Como más que eso, hay empresas que tienen, ¿tú conoces las latas del enlatado manual? Hay personas que hacen con el pie el enlatado manual. Oye, esa persona no puede ser a lo mejor un abuelito. Yo necesito para ese cargo entre 25 y tantos años, ¿sí? Porque necesito que tenga esta condición de salud. O a lo mejor tiene que ver con características hasta de sabor. Si yo lo voy a contratar para evaluación sensorial, no puede ser fumador. No me sirve. Para otro puesto sí, pero la característica que yo necesito de esa persona no está. Oye, Daniel, una vez que he formado mi equipo HACCP, ¿qué particularidades tengo que cumplir en este capítulo?
Mira, parte de la formación del equipo HACCP, multidisciplinario, tomo a mi personal operativo que debe estar cuando yo analizo el proceso, ¿cierto? Voy a plantar. ¿Debí de haber cumplido prerequisitos antes de la formación? Nosotros de este pensamos equipo? que antes de yo pensar en constituir el plan HACCP, yo ya cumplí los prerequisitos. ¿Cuáles son los prerequisitos? Lo de buenas prácticas, ¿cierto? Higiene del personal, higiene de la instalación, control de agua de acuerdo a mi proceso, mi producto, control de plagas, manejo de desechos, que de repente no sabemos dónde van a parar, hay distintas cositas que arreglar, mantenimiento, cómo está mi equipo, cómo está mi infraestructura, ¿sí? Nosotros ya superamos esa etapa. Por lo tanto, yo formo mi equipo, lo capacito, porque ten por seguro que la gente de recursos humanos no necesariamente va a tener el perfil de HACCP, lo capacito, incluyo personal operativo, no se les vaya a olvidar el personal operativo. Los que saben del problema del día a día son los que están en la línea, no las gerencias. Tienen que estar personal operativo y luego hacemos el diagrama de flujo, como dice el HACCP, y vamos a terreno a corroborarlo, no es de escritorio. Tengo que tomar a todo mi equipo y partir paso por paso para ver si en verdad es así o no. ¿Por qué? Porque de repente, hasta por comodidad, yo puedo haber cambiado un flujo de proceso. Y está bien, pero debe ser entonces representativo de lo que yo estoy escribiendo. Y parte con el principio, di lo que haces y haz lo que dices. No estamos preguntando si está bien o está mal, es la foto de hoy día. Si hay que arreglar algo, bueno, a través del análisis de riesgo y del análisis HACCP lo haremos. Pero en el diagrama de flujos es lo real, lo de hoy. Listo. Y luego partimos con el análisis HACCP y todos los puntos que pide el códex para el análisis HACCP. Identificación de los peligros, determinación de PCC, determinación de LC, límites críticos, monitoreo, después acciones correctivas y verificación. ¿Sí? Eso consta el capítulo 2 de la norma. Es simple, es muy claro cuando habla, por ejemplo, de la descripción del producto, que es lo que está junto, que uno lo hace en conjunto con el diagrama de flujo, dice claramente qué debe tener una descripción de producto. No hay ambigüedades, no hay cosas a medias. Lo otro muy importante es que dice que es responsabilidad de la organización abarcar en esto no solamente lo legal, sino que el conocimiento científico y tecnológico. ¿Y por qué hago alcance de esto, Tomás? Porque a mí que me ha tocado revisar algunos planes HACCP ya, hay países que solamente consideran la parte legal. ¿Y qué pasa si mi país no tiene normado esa parte? Haz de cuenta metales pesados. No porque no estén en la ley, no existen. Señores, o el caso de parabenos en México. Por ejemplo, no está normado. Imagínate, y dime, ¿existe? Claro que existe. Sí. No porque no esté en la ley no existe. Dioxinas. Sí. Por ejemplo, no porque no esté en la ley no existe. Yo como empresa soy responsable de prepararme porque, insisto, aquí estamos haciendo alimentos que nosotros mismos consumimos. Entonces yo me tengo que preparar técnicamente y estudiar cuáles son los peligros que podrían estar presentes en mi producto, en mi proceso y en mis materias primas, que es lo que a todo el mundo se le olvida. Creen que porque en el fondo compran con un certificado, ya estamos listos. ¿Y de qué es el certificado? Es de calidad. Solamente cuando hablamos del material de empaque, no, mira, cumple con las dimensiones y todo. Inmigración y las tintas que están ocupando, cuerpos extraños, dependiendo del material. Si va para bebé, claro que tengo que pedir, oye, que no venga contaminado microbiológicamente. Nosotros no sabemos. La verdad es que hoy en día como industria de alimentos, que estamos evolucionando, sí, así hay que reconocerlo, pero si nosotros estamos evolucionando, nosotros no sabemos en qué condiciones está almacenado ese material de empaque. Y si está al aire libre, por ejemplo, expuesto a ese roedores, mira, a todo. Hoy en día en los materiales de empaque hay muchas cosas y se ha visto de todo. Entonces, yo como empresa soy responsable de lo que llega a mi planta desde la recepción, salvo que yo compre en puerto, sería responsable desde lo que me mandan del puerto para acá. ¿Sí? Eso a considerar, son pequeños tips, ¿sí? Para el tema del capítulo 2. Muy bien, nos pasamos al capítulo 3. Listo. Bueno. Recursos. Recursos, cuando hablamos de gestión de los recursos, estamos hablando de cómo nosotros manejamos a la gente, higiene y capacitación.
En higiene es de acuerdo al riesgo. Y ahí vuelvo a hablar del concepto del riesgo. ¿Por qué? No es lo mismo una empresa de carnes que una empresa de secos. O no es lo mismo una empresa de gelatinas, en donde yo preparo mezclas en polvo, que una empresa que procesa pescado. Por lo tanto, las medidas de higiene van a ir de acuerdo al riesgo. Hay cosas básicas, mínimas, que por ley yo debo cumplir. Que no usen el piercing, ¿sí? Los anillos, hasta por seguridad del personal, porque sean documentados. De las cadenas, o el pelo, las trenzas. Mira, en el tema del cabello hay diferencias en términos de que si la persona tiene el cabello amarrado, ¿sí? Y usa cofia, por tanto no sería un riesgo. Pero también depende de en qué parte de la producción está, ¿sí? Ahora, si se le cae un cabello, el hecho de que se caiga un cabello es un tema de calidad, pero yo como cliente no pago por comer cabello. ¿Sí? Por tanto, por eso las normas hoy en día que incluyen calidad, eso es inaceptable. Ahora bien, el tema de las botas, exactamente lo mismo. Hoy en día en las empresas se exige zapatos de seguridad, pero si yo debo tener un lavacalzado va a depender del riesgo. En una empresa que prepara jugos, estos jugos que son en polvo, jugos se dice acá, refrescos. Sí, sí. Refrescos. Los refrescos que son en polvo, que las mamás los preparan en la casa. Jugos o aguas, sí. Aguas. Perdóname, tú ya sabes que yo vengo de afuera y nosotros ocupamos otras palabras. Claro. Entonces, por ejemplo, las aguas, yo no le voy a pedir a esa persona que instale un lavatorio o algún dispositivo para lavarse los zapatos porque va a humedecer todo el área. Y eso es más riesgo que en el fondo tener un limpiapiés en seco. Donde el principal enemigo es la humedad. Así es. Entonces, todo va a ir de acuerdo al riesgo y eso es lo que profesa la norma, lo que tiene que ver con higiene del personal, lo mismo que el lavado del vestuario. La norma te dice, evalúalo tú. Es tu problema, son tus riesgos si los lavas tu empleado, si los lavas tú o si contratas un tercero. Porque es tu responsabilidad de evaluar. Tú eres el que sabe de tu negocio, ¿sí? Luego, en gestión de recursos humanos, te pide el programa, pero lo más importante es que pide en términos... Seguimos en el capítulo 3. Siempre el 3. Y ya con la capacitación termino. Con el 3. Y el tema de la capacitación es, la efectividad. Sí. No basta con que tomemos un programa, hagamos un registro y ya. Que es necesario, Lo pide, pero va más allá. ¿Cuál es la evaluación de la eficacia? No me sirve hacerle una prueba a un colaborador. Cuando yo hago eso, estoy demostrando realmente que la persona aplicó y realmente entendió el concepto para lo que yo contraté esa capacitación. Y lo otro. Cuando nosotros hablamos de higiene del personal, hablamos de visitas también y de los contratistas. Porque no yo por ser visita o por ser de autoridad de salud, no contamino. ¿Y qué es lo que uno encuentra? Claro, adentro toda la empresa y todos los manipuladores y hasta los gerentes vestidos, pero de punta en blanco, con cofia, mascarilla, delantal, pantalón, todo. Todos unos cirujanos. Cirujanos. Y llega, de repente el cliente entra, casi hasta masticando goma de mascar. Y tú dices, bueno, ¿y este qué? A lo mejor será privilegiado, nació sin microorganismos encima, ¿cierto? Pero no, la norma te pide considerar eso, igual que los de mantenimiento. Claro, tú ya preparas a tu equipo, ¿cierto? Y tienes a tu gente de mantenimiento súper entrenada. Llega a dar gusto, de verdad, Tomás, la gente de mantenimiento, cuando tú les enseñas esto, de verdad que están comprometidos y de verdad que dan soluciones y de verdad que hasta les mejora la eficiencia en sus planes productivos de mantenimiento. Y resulta que dicen, no, se nos echó a perder la cámara de frío. Y viene el tipo de la cámara de frío y te lo juro que es una epidemia. Desde la ropa que trae de repente, los implementos, llegan con unos bolsos que tienen miles de partes y piezas, con unos líquidos que quién sabe de dónde vienen. Entonces, ojo con los contratistas. Capítulo 4, producción. Ahí nosotros estamos viendo control de la producción principalmente, equipos, maquinaria, el estado de la maquinaria, los programas de mantenimiento, condición de la infraestructura, pisos, paredes, cielos, pero no se olviden, siempre en función del riesgo. Siempre va a ser en función del riesgo. ¿Yo puedo tener un cielo elevado? Sí, mientras lo tenga limpio. Sí, mientras en el fondo no vea que caen partículas extrañas o que no cuelgan telas de araña dentro de la línea de mi proceso. El tema del piso.
Súper importante, porque la mayoría de las empresas dicen, no, voy a tener que cambiar todo el piso, eso me va a salir un dineral. La super resina. A la pintura epóxica que no sé cómo se llama, que es de la empresa X, que me sale caro y que más encima tengo que parar la línea 4 días, porque se tiene que secar, porque le echan qué sé yo. Bueno, depende, ¿está en la línea o no está en la línea? ¿Realmente representa un riesgo? Esa es la pregunta clave y eso es lo que invita a IFS en su norma. ¿Representa un riesgo real? Si tengo la planta llena de charcos de agua, sin duda que sí, porque hay aposamiento, pero es que va a depender también del producto que yo hago. ¿Es una empresa de carnes? Claro que importa. Tengo a la Listeria, muy amiga de las carnes y de los charcos de agua. Sí. Pero en una empresa que envasa, que ese es un pasillo de tránsito, yo la envasadora la tengo cubierta, ¿será realmente una prioridad? Yo lo puedo poner en mi plan de inversión, ni un problema, lo voy a mejorar, pero hoy en día ese charco afuera no tiene ni implicancia para la inocuidad, ni para la legalidad, ni para la calidad, y en realidad no hay riesgo de que se caiga un trabajador porque andan con zapatos de seguridad. Por lo tanto, hoy, en términos de prioridades, no resulta un problema. ¿Los procesos estándar de sanitización caen en este capítulo 4? Sí, señor, limpieza. Limpieza. Sí, ¿qué nosotros pensamos de la limpieza? También va a ser de acuerdo al riesgo. No todo es limpieza húmeda. No todos son los mismos químicos. ¿Por qué compramos los mismos químicos? Nos hemos hecho la pregunta, ¿ese químico es para mi industria? ¿Me sirve a mí? ¿De acuerdo a los microorganismos que mi producto tiene? ¿O me están vendiendo algo estándar? ¿Es realmente eso lo que yo necesito? Porque a lo mejor dependiendo de mi proceso necesito algo más sencillo. O a lo mejor no. A lo mejor necesito limpieza húmeda y además aplicación de calor, dependiendo de la superficie, dependiendo del alimento que yo elabore. Por lo tanto, de nuevo, riesgo. ¿Qué es lo que produces? ¿Qué es lo que estás fabricando? ¿Dónde lo estás haciendo? Y eso no lo sabe nadie más que la empresa. Por eso que cuando hablamos de IFS, los auditores deben estar muy bien preparados, muy bien calificados y con visión de empresa y de negocio. Son auditores que en realidad tienen muy buenas competencias, muy buenas fortalezas. Pero seguimos con el tema del capítulo 4. Mantenimiento, los programas, control de químicos, que a todos se nos olvida el control de químicos. El control de químicos, señores, no es solo el control de químico del detergente. Las grúas horquilla también usan químico. Mantenimiento también usa químico. ¿Y qué es lo que uno ve en las empresas? Claro, el área de higiene y limpieza con los toneles, ¿cierto? Los barriles de detergente con candado, con llave. Pero en botellas de bebida uno ve por las partes de almacenaje vasitos con líquido de grúa horquilla. Lubricante de grúa horquilla también son químicos. ¿Cómo manejamos nuestros químicos? Los utensilios también definidos. Todo es de acuerdo al riesgo y todo es de acuerdo a la conciencia. Yo puedo ocupar escobillas, puedo ocupar hasta los trapitos, que todo el mundo está los tan famosos trapos, sí, pero es por el día. Ya para el día siguiente no me sirven, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo? ¿Lo van a lavar? ¿Estamos seguros que esa persona el mismo trapito no lo va a ocupar para limpiarse los zapatos? Porque es una realidad. Uno parte del principio que cuando implementa esto es la honestidad. Honestidad con el sistema que yo tengo para poder solucionar los problemas reales que tengo. Entonces hay que ser honestos. ¿Somos capaces de manejar el trapito o no somos capaces de manejar el trapito? ¿Somos capaces de que la persona lave su ropa en la casa de manera que yo le enseñé higiénica o la va a terminar lavando con los paños de cocina, con el pañal del bebé? ¿Somos capaces de ser honestos con nosotros mismos? Capítulo 5, mejora. Auditorías internas, que ya lo mencioné, es una herramienta, señores. No es una auditoría una vez al año, es una herramienta para poder diagnosticar en qué está deficiente mi organización, dónde estamos fallando. Porque la auditoría en IFS, claro, pide que yo audite al menos una vez al año todos los requisitos de la norma, pero todos los requisitos de la norma están en función de cómo funciona la empresa. Por lo tanto, me sirve auditar una vez al año si yo tengo procesos que son críticos para mi organización. ¿Agrega valor eso? ¿De qué me sirve saber que tengo problemas productivos importantes y pérdidas y mermas importantes, por ejemplo, en el área de envasado, donde se pierden kilos y kilos de material de empaque, para que me hagan un reporte que dice que sí se pierde, para revisarlo al año siguiente? ¿Qué valor me agrega?
Las auditorías son una herramienta, así como las acciones correctivas. IFS promueve la efectividad de las acciones correctivas. ¿Eso qué quiere decir? Que no es que me pasen un papelito, que me digan, estaba mala la máquina, la arreglé. No es eso. Es ¿por qué se nos echó a perder? Cada vez que ustedes ponen una acción como corrección y no pensando en evitar la recurrencia, les aseguro que van a tener que volver a invertir dinero. ¿Por qué? Porque no detectaron la causa raíz del problema y hoy día fue esta máquina, mañana se les repite en otra, y después en otra, y después en otra. ¿Por qué? Porque no fuimos a la causa real, ¿sí? Otro tema importante que toca la norma, que no lo había mencionado, tiene que ver con, y que vamos al capítulo 6, porque ya vamos al capítulo 6. Y ya nos estamos acortando en el tiempo, es Food Fraud. El capítulo 6 de la norma habla de Food Defense, que es la defensa del sitio, cómo yo me protejo, ¿cierto?, de alguien que me pueda hacer sabotaje, y el sabotaje, señores, es real, no estamos inventando. Lo tenemos con la salmonela en el maní, ¿cierto?, pero eso es Food Fraud, y ya voy a explicar por qué. Y lo tenemos hoy en día cuando un operario se disgusta con su jefe y lanza tachuelas a los productos. Te lo digo porque lo vi. Vi tachuelas en jaleas para niños. ¿Por qué? Porque la operaria estaba molesta con su jefe y es algo que nos pasa normalmente, ¿sí? ¿Qué medidas yo tengo para proteger el sabotaje? Cuando hablamos de Food Defense, estamos hablando de un sabotaje que es con una mala intención, pero sin una condición económica. Si yo hablo de Food Fraud o de fraude alimentario, hay una intencionalidad económica detrás. Luego la norma incluye hoy en día en el capítulo 4 también temas de fraude alimentario. Tú debes tomar las medidas. ¿Cómo te aseguras tú de que la gente que hoy día tú tienes no va a liberar producto para no perder o para dejar de ganar? Claro, porque tú puedes tener un producto que se ve bien. Y lo malo es que como el área comercial, que no habíamos incorporado en el equipo HACCP y que debe entender de esto, dice, oye, pero si el producto se ve bien, huele bien, es más, yo me lo comería. ¿Por qué? Porque los microorganismos patógenos no necesariamente van a adulterar el alimento. Entonces, con la falta de criterio... No a corto plazo. No a corto plazo. Entonces, con la falta de criterio, ¿qué hacen? Lo comercializan igual. Y en el evento de la salmonela en el maní, sí hubo mucha gente muerta. En el caso de la melamina en leche, sí hubo muchos problemas con eso. En el caso de mi tierra, con el tema de la leche. Uvas con cianuro. Por ejemplo. Sí. Dime tú, hoy en día, ¿es algo? Es algo gravísimo. Es más, en el comité que hace recall, que junta los recall y analiza los recall en Europa, el tema de fraude alimentario se empezó a considerar desde el año pasado como estadística de recall, porque hoy en día no los recall, que son los retiros de mercado, que es otra de las cosas que pide la norma, al igual que trazabilidad, que las menciono porque son cosas básicas que piden en realidad todas las normas. Sí. Hoy en día, uno de los motivos de retiro de mercado es el fraude alimentario, ya no es contaminación. Estamos hablando que es el fraude alimentario, ¿sí? Bueno, y alérgeno, que es otra de las cosas que incorpora la norma, no olvidar los alérgenos. Los alérgenos. Contaminantes químicos, en términos de los alérgenos, todos me dicen, no, pero si lo declaro en la etiqueta. Parte de la gestión. Nosotros cuando hablamos de gestión de alérgenos está bien, hay alérgenos que yo debo declarar en la etiqueta, pero la norma va más allá, es, señor, gestione sus riesgos. ¿Usted sabe si su proveedor le está mandando contaminado o no lo sabe? Porque usted dice que ya declaró lo que su producto contiene. Es más allá. Y hoy en día tenemos una población de personas que son alérgicas muy importante y van a aumentar. Igual que los que son intolerantes. Aunque el riesgo es distinto, ¿sí? Pero los alérgicos es algo que debemos atacar, es algo que hoy en día pide la norma, incluso en términos de trazabilidad, si el cliente lo solicita. Daniela, ya nos comentaste los 6 capítulos de los que se compone la norma IFS Food. Queremos saber ahora cuántas empresas hay certificadas o acreditadas en América Latina y particularmente en México. Mira, hoy en día el número exacto no lo manejo, pero hoy en día somos la segunda, manejamos la segunda cantidad, el segundo número de certificados en toda Latinoamérica. Primero es BRC y después venimos nosotros. Y nosotros con mercados
que estamos tratando de expandir, no solamente en Latinoamérica y México, sino que también con presencia en China hoy en día, que es un mercado que se viene muy, muy potente, a través de programas de desarrollo, que los programas de desarrollo yo te podría decir, claro, nosotros podríamos llegar a ser los primeros, pero no hoy día, porque muchas empresas que tenemos hoy estamos en programas de desarrollo que van a dar los frutos de aquí a 2, 3 años, ¿sí? En donde nosotros esperamos ser pioneros, no solamente en food, sino que en material de empaque. Tenemos proyectos muy bonitos que se están desarrollando en Chile de material de empaque, también en lo que tiene que ver con logística. Tenemos proyectos hoy en día en Walmart con logística, tenemos proyectos en Argentina con logística, tenemos proyectos acá con Soriana con logística. Y logística es tremendamente importante, no solamente para nosotros, sino que para IFS y para Estados Unidos también. Allá también IFS tiene presencia en logística. Y la relación que tiene la logística con la seguridad de alimentos, por supuesto. Por favor, Tomás, de verdad, con la experiencia que me da el trabajo de campo, de andar en terreno, en las industrias, ¿no sabes tú cuánto se puede llegar a esforzar un productor para hacer un producto seguro, que lo cuida como que fuera un bebé, lo mete a un camión que es suyo, a un camioncito refrigerado, pero con cartoncitos para que no se desarme ni nada, llega a los centros de distribución y ¿qué es lo que pasa? ¡Paf! La caja, cómo llega, cómo cae, y todo el esfuerzo que hubo detrás se perdió. Daniela, en México, ¿qué apoyo podemos tener de IFS? ¿Qué servicios nos brinda la oficina que tienen en México y con quién están haciendo alianzas? Ok, hoy en día nosotros estamos en alianza con FUMEC, que es la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, y patrocina, apoya, financia proyectos de capacitación y de implantación de sistemas de aseguramiento de calidad. Nosotros como IFS directo no implementamos, nosotros entregamos las herramientas a organismos como ese, por ejemplo, o como el AgroCluster, o empresas también que son asesoras o consultoras, para entregarles herramientas para entregar evaluadores o preparar o formar evaluadores, auditores, entrenadores y consultores para que las empresas puedan acudir a ellos, ¿sí? Eso hacemos nosotros como IFS, y a las empresas directamente toda la información. Nosotros damos, por ejemplo, si la empresa quiere acogerse al programa de desarrollo de Global Market, que es a 3 años, nosotros le entregamos el software de manera gratuita. Nosotros, si la empresa, por ejemplo, no va a hacer eso, porque es una empresa que ya tiene un sistema, que ya está sólida y se quiere certificar, bueno, tiene su Audit Express de manera gratuita. ¿Y por qué hago el alcance? Porque IFS, con los recursos que tiene, que son limitados, porque la verdad es que nosotros el ingreso que tenemos es nada más que por los certificados, pero de las casas certificadoras, de ahí viene el ingreso, no tenemos otro. Entonces, con esas herramientas ha creado IFS un software para Global Market y un software para IFS Food, de tal manera que las empresas que se vayan a desarrollar paulatinamente en IFS Global Market Food cuenten también con esta herramienta de auditoría interna, puedan saber cuánto les falta para llegar a los 3 años, puedan saber en qué están deficientes de manera gratuita. Igual que el compendio que te dice qué es lo importante de cada requisito, qué me van a preguntar, por qué me van a preguntar eso. Y eso es información que nosotros proporcionamos abierta. Daniela, si nos platicas, ¿cuántos entrenadores tenemos, cuántos capacitadores o auditores tenemos en México que ha formado IFS? Ahora último contamos con un equipo de 10 personas calificadas, entrenadas tanto para hacer evaluaciones, asesorías o consultorías y entrenamientos, y que tienen disposición para viajar en distintas partes. De hecho, hay una persona en específico que es de acá de Jalisco. Y si necesitan más, estamos preparando más gente. Por eso que ahora nosotros estamos preparando un equipo muy potente con el AgroCluster que van a participar para poder desarrollar acá en México a las personas y a las empresas que quieran tanto IFS Global Market y que quieran tomarse el tiempo para hacer algo orgánico y paulatino, como los que quieran ir por IFS Food. Y si nos está viendo un auditor o un posible auditor que quiere capacitarse, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo puede localizarlos? Nos escribe directamente a la página de IFS. De todas maneras, me imagino que después ustedes van a poner nuestros datos, pero nos escribe directamente a la página de IFS y se publican los entrenamientos. Pero si hay, por ejemplo, empresas que quieran capacitarse de manera particular,
nos mandan el requerimiento y nosotros vemos, por ejemplo, FUMEC nos ha ayudado y ellos han ido a entrenar gente directamente. Y si en el caso de que no haya alguna disposición particular en alguna localidad, nosotros ahí sí como IFS nos movemos y damos el respaldo. Sí, nunca vamos a dejar ni a un auditor ni a un proveedor solo. Ojo sí, con las calificaciones. No cualquiera, y esto sí debo decirlo, no cualquiera puede ser auditor, no cualquiera puede ser evaluador y no cualquiera puede ser entrenador. ¿Quiénes son las empresas certificadoras para México o América Latina? DQS, SGS, DNB, tenemos varias, que hoy en día tienen auditores calificados. Ahora, quien quiera ser auditor nos puede contactar y nosotros con todo gusto le mandamos los requerimientos. Lo que sí debe tomar en cuenta 3 cosas. Nosotros pedimos formación y habilidades específicas previas a cualquier ingreso al programa. Luego viene el examen escrito, que es lo que tienen todos, el examen oral, que también es crítico para saber si eso no es. Las habilidades de comunicación de un auditor son muy importantes. Y además la auditoría de testigos, que en el fondo es un auditor ya calificado con experiencia que está acreditado por Alemania para poder acompañar al auditor y ver si es que tiene o no las habilidades que nosotros como IFS requerimos. Eso es, no solo que sepan de la norma, cualquiera puede saber de la norma, es, ok, ¿entiendes el contexto de la organización? ¿Eres capaz de entender los riesgos de esa organización, de ese negocio? ¿Tienes la visión de negocio para poder apoyar a esa empresa? Eso es lo que nosotros buscamos. Las competencias técnicas fueron el filtro inicial. Todo lo demás se evalúa ahí. Pues Daniela, agradecemos mucho tu presencia en este programa. Ha sido una entrevista muy interesante. Hemos percibido la pasión que tienes por la inocuidad de alimentos. Nos sentimos contentos en que nos acompañes. ¿Algo más que quieras decirle a nuestro auditorio? Quedamos abiertos a sus dudas, comentarios, mensajes. Nosotros queremos que nos conozcan. Tenemos herramientas para ayudarlos, para apoyarlos. Muchas de las herramientas que IFS hoy en día ofrece son gratuitas. Los invito a que accedan a la página de IFS, a que descarguen las normas, a que lean y nosotros todos quedamos abiertos y a sus órdenes para acoger sus dudas y sus preguntas. Bueno, pues de esta manera y con una entrevista con mucha pasión nos despedimos de su programa Bases de Inocuo TV, recordándoles que cada martes en punto de las 12 tenemos una transmisión en vivo para todos ustedes y particularmente este día continuamos en vivo con una segunda entrevista. Agradecemos su presencia y los invitamos a continuar en el programa Bases de Inocuo TV.